Si todos nos trasladamos por un momento hasta nuestra niñez, hasta donde pues nos podemos acordar, porque tal vez los primeros días, meses, años es un poco difícil, pero cuando usted ya tiene o ya tuvo uso de razón, usted puede empezar a recordar un poco en cuanto a sus criterios o razonamientos en cuanto a las cosas. ¿Cómo usted veía como niño, ¿no?, las cosas que estaban aconteciendo? ¿Cómo veía o cuál era su criterio con respecto a las personas, a sus padres? Bueno, una serie de cosas que se nos venían a nuestra mente y claro, también ya empezábamos a tomar decisiones. Yo me acuerdo de pequeños, si mi mamá quería ponerme una cierta ropa, yo decía, no quiero ponerme la otra, es que ya daba alguna razón, es que este no me gusta, el color. Bueno, ya uno se empezaba a dar criterios, ¿sí? Y claro, también recuerdo con mis hijos, sobre todo mi primer hijo, y en estas condiciones, que fue una lucha, una batalla. Imagínense un niño de 3 años, uno ya se empieza a batallar porque quería hacer lo que él quería. Sí, cuestión de ropa, por decir, ya yo quería poner esta ropa, decía, no, yo no quiero, y empezaba el conflicto. Bueno, estas son escenas, ¿no?, que nosotros hemos vivido. Esto en cuanto a la niñez, pero si el niño crece y llega a la adolescencia, ya es otra área más extensa, en el sentido de que el adolescente ya empieza a tomar más criterios personales en cuanto a sus ideales o a su formación, y de pronto los padres pueden decir, así no es, tienes que hacer de esta manera. No, algunos adolescentes son como cuadrados, cerrados, y dicen, no, yo tengo que hacer así. Bueno, son criterios que se van sumando, se van formando en las personas. Llegamos a adultos y pensamos que ya pues somos personas ya adultas, podemos razonar bien. No, tal vez estamos en las mismas condiciones. Y esto se puede ver sobre todo cuando queremos asumir ciertas responsabilidades. Por ejemplo, vamos al matrimonio y estamos en en una preparación prematrimonial. Ahí están algunos criterios, o se puede ver criterios de jóvenes que dicen, no, es que yo pienso que el matrimonio es así, vamos a hacer de esta manera. Y uno se pone a pensar, dicen, es que no es tanto así, no es así. Y a veces uno se puede cuadrar en ciertas cosas. Igual ya se casan, dice, no, el esposo es que las cosas son así, la esposa dice no, y otra vez los conflictos, y se vuelve difícil esta situación. Y ejemplo, ¿no?, puede ser en la economía, es que aquí pues yo voy a administrar el dinero y yo sé cómo debemos gastar. La esposa dice, no, es que tú ni siquiera me avisas cuánto estás ganando. Bueno, los criterios de cada uno se han formado y no terminamos de concretar las cosas. Bueno, y la vida se vuelve un poco turbia, un poco dura, pesada, por los criterios de cada uno que hemos desarrollado o hemos formado a través de toda la vida. Bueno, y llegamos al área de las cosas del Señor. Bueno, ¿cómo son nuestros criterios ante Dios? Bueno, llevamos los criterios ahí, si nos casamos, estamos ya como adultos o como adolescentes, como sea, en cuanto a los criterios del Señor. No dicen, es que para mí Dios es esto, para mí Dios es lo otro. Yo también en un cierto momento decía, para mí Dios no existe, criterios, ¿no? Decía, no, Dios esto, Dios. Y a veces se vuelve un conflicto. Y como vamos a ver en un instante, lo más trágico de esto es cuando alguien dice, no, sí creo en Dios, pero a mi manera. Yo sí creo en Dios, usted crea nomás en Dios, respete, pero yo también, incluso dicen, pero yo también creo en su Dios, pero yo creo a mi manera. Bueno, ¿cómo es esto, no? Criterios que se van formando o se han formado en todas las áreas de nuestra vida, pero ahora me voy a centrar en cuanto a los criterios incorrectos, diría, ¿no? Criterios incorrectos que nosotros nos hemos formado en cuanto a Dios. Y vamos a verificar ahora con la Biblia, ¿no? A ver qué pasa, si son estos criterios ahora los correctos o siguen siendo incorrectos en cuanto a nuestros pensamientos o cómo razonamos en cuanto a lo que es Dios. Bueno, y para eso pues seguimos con Primera de Samuel, capítulo 5, y ahí nos vamos a dar cuenta, según este capítulo, algunas cosas con lo que estoy mencionando, criterios incorrectos en cuanto a Dios. Como en este caso los filisteos, ¿sí?, empezaron a ver
las cosas de Dios. Un poco les recuerdo los otros capítulos y sobre todo la última parte, hace 15 días que yo estaba aquí mismo predicando de estas malas noticias. ¿Sí recuerdan, no? Cuando los filisteos, los enemigos del pueblo de Israel, atacaron y se robaron el arca del pacto, el arca de Dios, y luego que salió de la guerra y le comunicó a Elí, al sacerdote. Y cuando él escuchó esta noticia, que se habían robado el arca, que los enemigos le habían derrotado a Israel y por sobre todo que sus 2 hijos habían muerto, ¿sí recuerdan esto, no? Elí casi automáticamente murió. Y después su nuera, que estaba embarazada, ¿sí? Cuando escuchó estas noticias también tuvo complicaciones y casi estaba muriendo. Bueno, en esas condiciones estamos y ahora, por otro lado, el pueblo, los filisteos, tienen el arca, ¿sí? Los israelitas están desprotegidos, sin la presencia de Dios, si podemos decirlo de esta manera. Ahora, los filisteos, ellos dijeron, bueno, capturamos el arca de Dios, y ellos tenían un leve conocimiento de Dios por todas las cosas que había hecho en el desierto y todo lo que se escuchaba del poder de Dios. Ellos tenían solamente así un conocimiento muy superficial y dijeron, si es así, entonces si robamos el arca, entonces prácticamente estamos al otro lado, lo tenemos aquí con nosotros y ahora pues es un Dios más, ¿sí? Bueno, esas son las condiciones para ir entendiendo un poquito más este capítulo 5 de Primera de Samuel. Y aquí vamos a encontrar estos criterios incorrectos, justamente de los filisteos. ¿Qué criterios tenían ellos en cuanto a Dios? Bueno, ya vamos a ver que eran totalmente distorsionados. Criterios incorrectos a lo que es Dios mismo. Y quisiera que vayamos comparando también, pues nosotros aquí que estamos analizando la palabra, ¿cómo es nuestro concepto hacia Dios? ¿Qué conocimiento tenemos? ¿Qué sabemos de Dios? ¿Cómo es nuestro Dios? Bueno, ahora vamos a ver un poquito esto y espero que sean los criterios correctos, bíblicos y no lo que nosotros nos hemos impuesto. Bueno, empezamos aquí con los criterios incorrectos que nos muestra este capítulo 5 y el primer punto, ya lo mencioné antes también, es el de creer en Dios a manera personal. Así es como pensaron estos filisteos. Y vamos a leer los primeros versículos, o tal vez el 1, y después seguimos y vamos a ir analizando versículo por versículo. Dice de esta manera: después de capturar el arca de Dios, si ven, ellos ya se llevaron muy bien el arca, los filisteos la llevaron de Ebenezer, donde estaba, sí, ahora los llevaron a una ciudad, Asdod, que era un pueblo de los filisteos. Bien, ellos capturaron. Ahora, lo que tenemos que pensar por un momento, ¿en qué estaban analizando? ¿En qué estaban pensando estos filisteos en cuanto al arca y por qué los llevaron y por qué capturaron? ¿Qué concepto tenían en sus mentes en cuanto a Dios? ¿Que por eso robaron el arca? Tal vez lo que estoy mencionando ahí, ¿no? Creer en un Dios, empezaron a creer en Dios a su manera, porque ellos en verdad no lo conocían al Dios verdadero. El Dios de los israelitas, el Dios que es nuestro Dios, el Dios eterno, el Dios de la Biblia. Estos filisteos solamente, como dije antes, tal vez conocían una forma muy ligera, muy suave, superficial en cuanto a Dios. Y por eso ellos tomaron criterios bien incorrectos, ¿sí? Empezaron a creer en Dios a su manera y no lo conocieron. Bueno, cuando hablamos de que no lo conocieron, creer a su manera personal, yo les dije hace un momento, para mí es algo muy complicado. Cuando uno se quiere o se predica la palabra, se le quiere hacer conocer al Dios de la Biblia, entonces algunos dicen, sí, yo también creo, pero yo creo a mi manera. Yo me pregunto y digo, bueno, ¿cómo es que cree a su manera? ¿Qué conceptos tiene? Y yo pues traigo a mi mente también lo que en algún momento también creía. ¿Cómo creía yo en un cierto momento en Dios a mi manera? Y cuando yo analizo esto y ahora sabiendo quién es el Señor, el Dios de la Biblia, digo, esta es una tragedia. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que está mencionando esta persona cuando dice que él cree en Dios a su manera?
Esto es una manera tal vez de justificarse de una serie de cosas que puede estar pasando en su vida, o tal vez ni le interesa conocer al Dios verdadero, ¿sí? Pero se quiere justificar porque dice sí. Pero yo me pregunto, ¿y quién es esta persona para decir que él cree en Dios a su manera? Para mí es como que se está subiendo al nivel de Dios mismo, como que ya tiene todo el conocimiento y no necesita para nada la palabra del Señor, ¿sí? Bien, entonces estas personas dicen que no conocen, digamos que creen en Dios a su manera porque no lo conocen, igual que los filisteos, pero hay un versículo que lo encontramos aquí en Isaías 44 y todo el contexto de este capítulo es bien interesante, si ustedes lo han leído, ¿no? Cómo menciona este capítulo donde dice que alguien va al bosque, tala un árbol, y bueno, saca toda la madera, una parte lo usa para leña, otra parte la usa, qué sé yo, para construir una casa, y de una parte del árbol, ¿sí? Dice, hace lo siguiente, y aquí está el versículo 17, con el resto del árbol, ¿no? De la madera, con el resto hace un Dios, su ídolo, se postra ante él y lo adora, y suplicante le dice, sálvame, pues tú eres mi Dios. Esto prácticamente es creer en Dios a la manera personal, ¿sí? Donde prácticamente se hacen un Dios a su conveniencia, a su imagen. No sé en qué están pensando, cuál es su razonamiento, cuando en verdad dice, este es mi Dios. Y se atreven a decir al final, como dice aquí este versículo, y le dice, sálvame, pues tú eres mi Dios. Le están diciendo a un pedazo de madera que dijeron, este es mi Dios. Les digo, esto es muy lamentable porque aquí estos filisteos estaban cayendo en esto, ¿sí? Ellos estaban viendo que este Dios parece interesante y lo estaban haciendo prácticamente como un ídolo, como vamos a ver después en los otros versículos, porque ellos no conocían al Dios verdadero. Si alguien no conoce al Señor a través de la Biblia, pues prácticamente, y si dice yo creo en Dios, prácticamente está haciendo de ese Dios un ídolo superficial que no entiende para nada. Entonces, en este punto, la pregunta sería, ¿usted conoce a Dios? Primero diríamos, ¿cuál Dios? ¿Usted conoce a Dios? ¿Sabe cuál es el Dios de los israelitas? ¿Cuál es el Dios que murió en la cruz por usted? El Dios que creó todas las cosas, el Dios que dejó escrito todo esto. ¿Usted lo conoce? No hablo físicamente, sino que espiritualmente, ¿no? ¿Qué tanto usted lo conoce al Señor? Oye, en el Obrero Fiel hablábamos mucho de las convicciones. ¿Tiene claro sus convicciones en cuanto al conocimiento de Dios? ¿Sabe exactamente quién es el Dios en el cual usted está creyendo, al cual usted le está sirviendo? ¿Quién es este Dios? ¿Sabe exactamente? Porque si usted no conoce, pues prácticamente se está haciendo un Dios muy lejos del Dios real. Prácticamente se está haciendo un ídolo. Y muchas veces sí pasa incluso en iglesias cristianas que no terminan de conocerlo al Señor. Muchos que dicen, sí, estoy ahí, pero todavía no saben quién mismo es Dios. Bueno, creer en Dios a la manera personal, esto es cuando no lo conocemos al Dios verdadero. Y por eso vamos a ver la siguiente parte donde dice que Dios pues es considerado prácticamente en estas condiciones como un ídolo. ¿Qué pasó con los filisteos? Sigamos leyendo el versículo 2. Bueno, ahí robaron el arca y la llevaron a su ciudad, dice, y la pusieron junto a la estatua de Dagón en el templo de ese Dios. Por eso les decía qué pensamiento tenían estos filisteos, ¿no? Ellos eran idólatras, tenían ídolos. En este caso, pues nos está mostrando este versículo 2, que tenían en su templo, tenían un Dios que se llamaba Dagón y cogieron el arca y lo pusieron al lado de su Dios. Entonces, prácticamente yo puse aquí, Dios es considerado ahora como un ídolo. Dicen, bueno, ya tengo al Señor, muy bien, pero entonces lo pone cerquita a su otro Dios. Cuando en verdad, si conocemos al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, al Dios que nos ama, prácticamente cuando ya lo conocemos, nosotros lo que hacemos es desplazar a cualquier tipo de ídolo.
los dioses que nosotros nos habíamos hecho en nuestra mente, en nuestro corazón, sean físicos o solamente en nuestra mente. Si conocemos al Dios verdadero, pues Él en su poder va a desplazar a todo ese tipo de dioses. Pero aquí estamos viendo que estos filisteos no tomaron en cuenta esto, sino que a Dios lo hicieron como otro Dios, como otro ídolo, porque lo pusieron junto a su Dios Dagón. Es exactamente lo que pasó allá en el desierto, ¿sí? Miren que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Dios les sacó con todo su poder de la esclavitud de los egipcios y los estaba llevando a la tierra prometida. Y en medio camino, en medio desierto, cuando Moisés se fue a la montaña a estar en la presencia de Dios, cuando Dios le estaba dictando toda la ley de Dios para su pueblo y él se demoró esos 40 días, el pueblo le dice a Aarón, ¿sabes qué, Aarón? Tienes que hacernos un Dios. Y miren, y claro, ustedes tal vez conocen la historia y Aarón empieza a pedir todos los objetos de oro y de todos los objetos de oro hacen un ídolo. Y aquí viene el versículo 17, el Éxodo 32, 3 al 4, donde dice, todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cínceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo, escuchen esto, ¿no? Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Yo digo, ¿qué están diciendo esta gente? No se dan cuenta, ni están palpando, ni están conociendo nada acerca del Dios verdadero. El Dios que les sacó con todo su poder, el Dios que abrió el mar rojo, el Dios que les guiaba por el desierto en la noche con ese fuego, en el día con esta nube, el Dios que proveía de agua, proveía de pan, ese maná, toda la protección que les dio en el desierto. Y ahora cuando el líder, Moisés, no está, dice, Aarón, haznos un Dios. Y ahí está el ídolo de oro. Y se atreven a decir esto, ¿no? Entonces exclamó el pueblo, Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Esa figura de oro, ese becerro, esa figura es el que les sacó de la esclavitud de Egipto, el que les da el alimento. Yo digo, no han aprendido absolutamente nada. ¿Qué pasó con todas las experiencias que tuvieron ellos con el Dios vivo, que presenciaron grandes cosas? No están aprendiendo absolutamente nada, solamente lo ven como otro Dios más, es un ídolo. Estos filisteos, como vamos a ver en un momento también, Dios estaba, bueno, eran los enemigos del Señor, pero era una nación también de seres humanos que también necesitaban la misericordia y la gracia de Dios. Y Dios pues está por todas las naciones. Si bien es cierto eran enemigos del pueblo de Israel, pero yo creo que Dios también amaba a estos enemigos. Claro, después Él nos enseña, Jesús, que amemos incluso a nuestros enemigos, no se diga al Señor mismo. Seguramente estaba dando oportunidades a estos pueblos también para que conozcan su grandeza y se postren y se humillen ante Él. Pero estos filisteos no están tomando en cuenta esto, más bien lo están considerando a Dios como un ídolo más. Y también se cree que estos filisteos, ¿sí?, era que más o menos lo consideraban al arca como un trofeo. Es que como ganaron la batalla, lograron robar el arca, entonces lo ponen cerca de su ídolo, de su Dios, y dicen, este es el trofeo, porque tú, refiriéndose a su Dios, ¿no? Tú nos ayudaste en la batalla, pues esta es la victoria. Aquí está el arca del Dios de los israelitas. Tú nos has ayudado a derrotarlo. Tal vez ese era el criterio de estas personas que no conocían al Señor, porque el arca para ellos era un ídolo más. En este caso, otra pregunta más para ustedes. ¿Qué es Dios para usted? ¿Qué es Dios para usted? ¿Qué es? ¿Qué significaba Dios para los filisteos? Pero ¿qué es Dios para nosotros, para usted? Piénselo, después vamos a ir aclarando todo esto. En los siguientes versículos, cuando estamos poniendo aquí estos criterios incorrectos que nos están mostrando, creer en Dios a manera personal es no conocer al Dios verdadero, Dios es considerado como un ídolo, y lo más complicado lo puse con minúscula y entre comillas, su Dios debe ser ayudado.
¿Qué significa esto? Claro, veamos el versículo 3 al 5 y se va a dar cuenta de qué se trata esto, ¿no? Bien, ahí cogieron el arca, lo pusieron ante su Dios y el versículo 3 dice de esta manera: al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod, ¿sí?, se levantaron, vieron que la estatua de Dagón, que era su Dios, ¿no?, estaba tirada en el suelo boca abajo frente al arca del Señor. Así que se levantaron, así que se levantaron y la colocaron en su sitio. Versículo 4. Pero al día siguiente, cuando se levantaron, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo boca abajo frente al arca del Señor. Sobre el umbral estaban su cabeza y sus 2 manos separadas de su tronco. Por eso, hasta el día de hoy, ninguno de los que entran en el templo de Dagón en Asdod pisan el umbral, ni siquiera los sacerdotes. ¿Qué pasó ahora? Bien, tienen el arca, es el trofeo, bien, es un dios más. Al día siguiente, ¿qué pasó con su ídolo? Su ídolo estaba caído, boca abajo. Entonces, pues, los filisteos tuvieron que ayudarle otra vez a ponerlo en pie. Bien, al otro día, ya no fue que solamente se cayó, pero también se rompió los brazos, la cabeza. Ya me puedo imaginar, ahora su ídolo estaba en pedazos. Pero ellos todavía no terminaban de entender que Dios, el Dios verdadero, estaba queriendo destruir sus ídolos, sacar los ídolos de su corazón. Ellos no lograron entender esto. Y más bien se dan cuenta que alguien que no conoce a Dios, al Dios verdadero, y tienen sus ídolos, ellos hacen todo lo contrario a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Explico. Miren, el Señor, el Dios todopoderoso, el Dios verdadero, es el que tiene todo el control y quiere levantar nuestras vidas cuando estamos caídos. Es el único que nos puede a nosotros levantar. Es el único que nos puede restaurar con su poder. Pero los ídolos, en cambio, necesitan de la fuerza de los que creen en los ídolos. ¿Sí me entiende esto? O sea, es que estos dioses necesitan de nuestra ayuda. Nuestro Dios verdadero no necesita de nuestra ayuda, más bien nosotros necesitamos de la ayuda de Él. Como digo, porque necesitamos nosotros ser levantados. Cuando estamos caídos, boca abajo, tal vez como esto, o tal vez rotos, necesitamos una restauración. Solo Dios nos puede ayudar en todo esto. No es al revés, que nosotros estemos ayudando a los dioses, a los ídolos. Esta gente estaba totalmente equivocada. Y claro, en el Salmo 115, 4 al 7, es interesante también con respecto a esto, con respecto a estos ídolos, a estos dioses, entre comillas o con minúscula, que no sirven para nada, que son solo inventos del ser humano bajo sus criterios incorrectos, ¿no?, o razonamientos. ¿Qué pasa con estos ídolos? Dice, tienen boca pero no pueden hablar, ojos pero no pueden ver, tienen oídos pero no pueden oír, nariz pero no pueden oler, tienen manos pero no pueden palpar, pies pero no pueden andar, ni un solo sonido emiten su garganta. Entonces prácticamente estos dioses, estos ídolos no sirven para qué, para nada. No sirven para nada, pero ¿qué es lo que ha hecho el ser humano? Repito aquí, ¿qué es lo que ha hecho a través de todos los tiempos y también en nuestro tiempo? Sigue fabricándose sus propios ídolos de acuerdo a sus propios criterios. Es que este Dios es bueno para esto, el Dios por acá es bueno para lo otro, y total, o al final se termina pues llenándose de ídolos. Y no solo estos ídolos que ni pueden hablar ni pueden ver, sino que también ídolos en el corazón, que son más peligrosos en ese sentido de destruir, mas no restaurar, mas no levantar. Repito, solo el Dios verdadero es el que nos puede restaurar completamente y levantarnos cuando estamos caídos. Cuando puse esta parte de creer en Dios a la manera personal, pongo un ejemplo. Puede imaginar de que alguien, un joven, diga, yo quiero ser un arquitecto, quiero tener el título de arquitecto, quiero seguir esta carrera, pero quiero seguir a mi manera, como yo quiera. Entonces, ¿cómo quiere el joven tener el título? Sin ir a la universidad, sin estudiar, sin dar exámenes, sin dar pruebas, pero yo quiero ser un arquitecto a mi manera. No existe esto, ¿no? No existe. Y
Y peor lo que estoy mencionando, ¿cómo nos atrevemos a decir, yo creo en Dios a mi manera? Esto es una tragedia, es muy delicado, muy grave mencionar esto con respecto a lo que estamos viendo aquí en el texto. Esto no es así. Ese es un criterio totalmente incorrecto, totalmente errado de la verdad. ¿Sí? Porque, como está en el último punto, esos dioses, esos ídolos necesitan más de nuestra ayuda que ellos nos ayudan a nosotros. Ellos no pueden hacer absolutamente nada. Bueno, aquí un primer punto. Criterios incorrectos es cuando alguien cree en Dios a su manera. Segunda cosa es cuando Dios no es prioridad. Claro, es que si yo no conozco al Dios verdadero, yo pues tengo otros dioses y me hago ídolos en mi mente, en mi corazón y en todo, pues, ¿cómo puede ser que Dios sea prioridad en mi vida? Nunca. Nunca puede ocupar Dios el primer lugar en mi vida si yo estoy en esas condiciones. Y pensemos un poco en estos filisteos. Estos estaban en esta condición, creyendo en el Dios de los israelitas a su manera, ¿sí? Y entonces, pues claro, no iba a ser su prioridad para nada. ¿Y cómo fue? ¿Qué aconteció aquí? Vamos a seguir leyendo los siguientes versículos. Leamos el versículo el 6 y el 7. El Señor descargó su mano sobre la población de Asdod y sus alrededores y los azotó con tumores. Escuchará bien esto, ¿no? Los azotó con tumores. La gente de Asdod reconoció lo que estaba pasando y declaró: el arca de Dios de Israel no puede quedarse en medio nuestro, porque ese Dios ha descargado su mano sobre nosotros y contra nuestro Dios Dagón. ¿Qué pasó ahora? Cuando digo criterios incorrectos, Dios no es prioridad, pues si no es prioridad, entonces hay que sacarle a Dios de la vida o de nuestra vida. Las condiciones de los filisteos estaba esto: Dios entró de alguna manera ahí donde ellos, a su pueblo. Y como ellos no se dieron el trabajo de conocerlo, de rendirse a Él, de postrarse, de rebuscar un poquito más acerca del Dios que estaba en medio de ellos, no se dieron ese trabajo, sino que más bien lo consideraron como un ídolo más. Entonces Dios tenía que responder. Dios tenía que hacer cosas para llamar la atención y eran cosas desastrosas, graves, complicadas que estaba poniendo a los filisteos. En este caso, pues, empezó a ponerles tumores a las personas. Y en vez de esta gente, como digo, humillarse ante Dios, buscarle más a Dios, decir: ¿qué está pasando, Señor? Creo que cometimos un error, un pecado de robar el arca. Bueno, ellos ni se les ocurrió por aquí porque no conocían al Dios verdadero. Más bien, ellos quisieron sacarlo lo más pronto a Dios de su pueblo. Sacar a Dios de la vida. Mire, ¿qué pasó allá en el Edén cuando Dios creó a Adán y Eva y luego ellos desobedecieron? Entró el pecado. Y el pecado en el ser humano nos complica en todo sentido. Y es el pecado mismo en nosotros que le rechaza a Dios, que quiere sacar a Dios. Es el pecado que está en nosotros. El que de alguna manera pues trabaja u obra ¿para qué? Para que Dios no esté entre nosotros. Es el pecado de nosotros mismos. Eso es lo que le pasó a Adán y Eva. En Génesis 3:8 dice: cuando el día comenzó a refrescar, ellos ya habían cometido el pecado, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Si ven esa actitud de pecadores, ellos cometieron el error. En vez de tener ese encuentro con el Señor y decirle: Señor, te hemos fallado, hemos pecado, te hemos desobedecido, y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Señor, ayúdanos. Lo que hace el ser humano como pecador es esconderse de Dios por ser pecadores. Esto es lo que estaban haciendo los filisteos. Dios estaba manifestándose y ellos dicen: no queremos a este Dios, que se vaya lo más pronto. Ya va a ver lo que van a hacer esta gente, ¿no? Entonces, sacarle a Dios de la vida. Y repito, pues nosotros en la actualidad estamos en las mismas condiciones. Esto, verán, ya no, a ver, pensando un poco en la guerra que ellos tuvieron, los filisteos y los israelitas, fue una batalla física, ¿sí? Y los filisteos ganaron, robaron el arca, pero ahora no se dan cuenta que ellos están en una batalla espiritual. Dios está ahí
Y ellos están peleando contra Dios ahora, ya no es solamente contra el pueblo de Israel, están peleando contra el Dios verdadero, porque ahora quieren sacarlo de su vida y se vuelve una batalla. Y Dios ahí poniendo esos tumores y todo y queriendo manifestarse y el pueblo queriendo sacarle a Dios. Me explico un poco en esto, ¿saben? Muchas veces pasa de que no lo conocemos al Dios verdadero, pero Dios quiere manifestarse. Y como a veces tal vez somos un poco necios, decimos, no, yo creo en Dios a mi manera. Dice, bueno, te sigo amando, dice el Señor, a pesar de tus creencias equivocadas. Pero quiero poner algo en tu vida. Y de pronto puede venir, esa no es la regla, pero de pronto puede venir una enfermedad difícil. Nos encontramos en un hospital. Y en el hospital, de pronto unos cristianos visitan y le comparten el evangelio. Porque el Señor quería usar esto. O de pronto pues está en la cárcel donde ahí le comentan acerca del Señor. O quizá está perdiendo su matrimonio, está hundiéndose, está acabado o tocando fondo. Y ahí es donde alguien le comunica acerca del Señor. Y dice, no quiero creer en ese Dios. Porque si Dios fuese amor, ¿por qué tiene que pasarme esto a mí? Y quieren sacarlo y no quieren permitir al Dios verdadero en sus vidas. Eso es el pecado. Aquí estamos viendo en los filisteos. Dios de pronto ahí estaba, pero ellos dicen, no, tenemos que sacarlo lo más pronto de aquí, de nuestro pueblo. Sacar a Dios de la vida, pero también no saben qué hacer con Dios. No saben qué hacer con Dios. Es que mire lo que dice el versículo 8, ¿no? Dice, así que convocaron a todos los jefes filisteos y les preguntaron, ¿qué vamos a hacer con el arca del Dios de Israel? Dicen, trasládenla a la ciudad de Gad, respondieron los jefes, y así lo hicieron. Bueno, ellos no abrieron su corazón al Señor, más bien ahí se mantuvieron en su orgullo, en el pecado, y dicen, nosotros queremos sacarlo al Dios de aquí, y llaman a sus consejeros, ¿qué tenemos que hacer? Ellos dicen, pues entonces, sáquenlo más pronto de aquí, el arca del Señor. Esos son los consejeros. ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando aquí lo puse no saber qué hacer con Dios? Dios está manifestando, Dios está ahí en nuestras vidas y resulta que pues no sabemos qué hacer con Dios y vienen los consejeros, ¿sí? Entre comillas y dicen, ¿sabes qué? Creo que no te conviene estar ahí en esa iglesia, no te conviene leer la Biblia, cuidado, ¿sí? Tienes que salir de ahí, huye lo más pronto. Y es que yo he tenido muchas experiencias con otras personas, ¿no? Ya mi trayectoria como cristiano está un poquito ahí, más de 30 años y tantas cosas que viví, sobre todo cuando empezaba como cristiano, así como usted estaba en las filas, en las bancas, era una iglesia pequeña y ahí conociendo a la gente, yo también con incertidumbres, no conocía todavía al Dios verdadero, pero ahí estaba. Y cuando de pronto una familia le encuentro por ahí en la calle y dice, ¿sabe qué? Me dice, ¿y usted sigue yendo a la iglesia? Le digo, claro. Le digo, a ustedes no les he visto, ¿por qué no está? Dice, ¿sabe qué? Nosotros ya no vamos a ir nunca más allá. Porque antes de venir acá a la iglesia, antes de empezar a estudiar la Biblia, nos estaba yendo súper bien en el trabajo, en la familia y todos estábamos bien. Pero ahora que estamos ahí con ustedes en esta iglesia, pues todo está mal. El trabajo ya no se vende como antes en mi negocio y nos hemos enfermado. Yo creo que estábamos pensando que esto no tenemos que seguir porque antes estábamos mejor. Bueno, y de estas historias he escuchado muchísimo, ¿no? Bueno, Dios estaba barriendo sus corazones, limpiando todo esto, sí, generando tal vez pruebas para su fe, pero ellos dijeron, no, esto no nos conviene, mejor huimos o le sacamos enseguida al Dios que quería entrar a sus vidas, ¿no? Ellos lo sacaron enseguida, no sabían qué hacer con Dios cuando Dios les puso pruebas. Esto pasa muchísimo, ¿no? Creemos en Dios, Él nos pone pruebas y después no sabemos qué hacer con esto y más bien nos alejamos de Dios, más bien peleamos con Dios, más bien nos enojamos de Dios y más bien dudamos de Dios y nos quedamos como antes, pensando que Dios más bien está destruyendo la vida y esa no es así, ¿no? No saber qué hacer
con Dios. Este es otro desconocimiento del Dios verdadero. La pregunta aquí sería, ¿es Dios su prioridad? ¿Es Dios su prioridad? Siempre hablamos de esto, ¿no? Llegamos a este punto. Dios está en el primer lugar. ¿Cómo es esto? Bueno, ahí para que lo piensen, ¿no? Porque vamos a dar la respuesta aquí en este punto 3. Criterios incorrectos. Ahí cuando Dios no es prioridad. El tercero es cuando no se rinden a Dios. Es una lucha. Yo puse rendirse a Dios porque aquí, si vemos en el versículo 9, si vamos a ir avanzando, 5:9, 1 Samuel, dice lo siguiente: pero después de que la trasladaron, el Señor castigó a esa ciudad afligiendo con una erupción de tumores a sus habitantes, desde el más pequeño hasta el mayor. Eso provocó un pánico horrible. Ya, el Señor estaba ahí, tuvieron una oportunidad estos filisteos de rendirse, de humillarse, de pedir perdón al Señor, pero ellos más bien lo sacaron de su pueblo, de sus vidas, de donde estaba. No queremos a este Dios de los israelitas. Lo sacaron, nunca se rindieron. Yo lo puse aquí, no se rindieron a Dios porque ellos no se dieron cuenta que estaban batallando con Dios. Ellos habían ganado a los israelitas físicamente, pero ahora estaban luchando con Dios directamente. Y ellos no terminaron en rendirse, más bien su orgullo y todo dijeron, no, era el pecado. En este caso, como estaba mencionando, ellos están sacando al Dios de sus vidas y no se rinden. Más bien ellos prefirieron ser esclavos del pecado mismo, ¿no? De sus dioses, de sus ídolos, ahí en esa esclavitud. Por eso no se rindieron. El no rendirse a Dios, en esta parte que pongo aquí, criterios incorrectos, esto es no humillarse ante Dios. Ya vimos el versículo 9. Es no humillarse ante Dios, más bien sacarlo lo más pronto de su presencia, ¿no? Ahora, pongo un ejemplo aquí del Nuevo Testamento. Cuando Jesús estaba predicando el Evangelio, iba de lugar en lugar, bueno, se trasladaba de un sitio a otro y llegó a una ciudad que se llama Gadara. ¿Qué pasó ahí? Se encuentra con un endemoniado, si recuerdan la historia, ¿no? Entonces, este endemoniado se acerca a Jesús y le dice, ¿qué tienes contra mí, Señor? Y bueno, y el Señor le saca los demonios a este hombre, ¿no? Y luego los demonios, ¿dónde los puso el Señor? ¿Sí recuerdan esto? Unos chanchos estaban ahí, ¿no? Sí, y estos chanchos pues se lanzaron a la peña. ¿Cuál fue la reacción del dueño, del que cuidaba a los cerdos y del pueblo mismo de Gadara? ¿Qué es lo que pasó? Ahí está el versículo en Mateo 8:34. Dice, entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús, que bueno, ¿no? Fueron a encontrarle a Jesús, pero vean lo que pasa. Y cuando lo vieron, le suplicaron que se alejara de esa región. ¿Pueden ver esto? Jesús está llegando ahí a ese lugar donde hay endemoniados, donde hay idólatras, donde están más que perdidos y todo. Jesús estaba pasando por ahí, ya hizo su primer milagro de sanar a este hombre, de sacarle los demonios. Y venlos, y claro, como Jesús mandó esos demonios a los cerdos y hubo una gran pérdida ahí. Los otros dicen, hey Jesús, ni te acerques aquí, fuera de aquí, no te queremos. Porque ellos prefieren, ¿qué prefieren más? ¿O qué prefieren más? ¿Vida de cerdos? Podríamos decir así, ¿no? ¿O a Jesús? Esa era su vida, cuidar cerdos. Dice, y el Señor les saca esto, él dice, no, yo quiero darles una vida nueva, sacarles los demonios y que ustedes sean unas personas transformadas. No, aléjate de nosotros. Esto es no rendirse a Dios, no humillarse ante Dios. El Señor está cerca de nosotros, quiere hacer tantas cosas en nosotros y nosotros preferimos una vida absurda, seguir cuidando chanchos, que la presencia mismo de Jesús. Estos filisteos despreciaron todo esto, ¿no? Despreciaron, no se humillaron, no lo reconocieron al Señor y no se rindieron. Rindieron, repito, porque estaban en una batalla. Rendirse es cuando decir, tú ganas, me rindo, ¿sí? Y ellos pues lucharon en esto y no se humillaron. Más bien,
lo sacaron a Dios o lo dijeron que se vaya lejos, ¿no? Como está este pueblo de Gadara aquí mismo en el Nuevo Testamento. No se humillaron ante Dios y también ellos prefirieron morir. Es que miren lo que dice el versículo 10 hasta el final, hasta el 12. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Sí, ahí estaba la presencia de Dios, pero tan pronto como entró el arca en la ciudad, sus habitantes se pusieron a gritar: nos has traído el arca de Dios de Israel para matarnos a todos. Por eso convocaron a todos los jefes filisteos y protestaron: llévense en el arca de Dios de Israel, devuélvanla a su lugar de origen para que no nos mate a nosotros y a todos los nuestros. Y es que el terror de la muerte se había apoderado de la ciudad porque Dios había descargado su mano sobre ese lugar. Los que no murieron fueron azotados por tumores, de modo que los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo. En esta gente que estaba despreciando la presencia de Dios, no se humillaron y más bien prefirieron morir. Porque ya murieron, ellos no tuvieron temor a esto. ¿Qué es lo que pasó con el Señor Jesús? Un paralelo a esto, ¿no? Jesús vino, estaba predicando y fueron sus palabras estas de Juan 5:24. Dice: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado ¿de qué? De la muerte ¿a dónde? A la vida. Sabemos que eso es el propósito de Dios. Él quiere rescatarnos de la muerte y quiere darnos vida abundante, vida eterna. La vida que tiene sentido, la vida que vale la pena. A eso vino Jesús. Pero muchos lo siguen despreciando, en este caso con los filisteos. Ellos prefirieron ahí morir y no humillarse ni rendirse a Jesús. En otras palabras, no reconocerlo sería para nosotros a Jesús como el Señor y el Salvador que nosotros necesitamos. Y prefieren morir condenados, prefieren morir esclavizados del pecado y no tener la vida que Jesús ofrece. Eso es no rendirse a Dios. Entonces, como dice aquí Juan, ¿no? Lo que está ahí en la pantalla: ciertamente les aseguro, dijo Jesús, el que oye mi palabra. Bueno, ustedes están escuchando la palabra de Dios, pero dice: y el que cree al que me envió. Bueno, ese es el otro punto. Creer. ¿Cómo cree usted? ¿Cree como está aquí o cree a su manera? Porque sí es fácil escuchar la palabra, ¿no? Sí es fácil escuchar la palabra. El otro lado, creer o entender y analizar y someterse como dice, ya es otra cosa. Ese es el creer verdadero, ¿no? Porque si no, prácticamente caemos en el creer a nuestra manera. Pues bien, entonces el que oye mi palabra y cree al que me envió, entonces sí que tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Nos rescata el Señor de la muerte y nos da la vida. Esto es cuando nos hemos rendido, pero cuando pongo aquí estos criterios incorrectos, es muchas veces cuando no quieren dar este paso del rendimiento a Cristo. En esta semana, justamente el viernes, me preguntaba un hermano de la lectura que estamos leyendo, no sé si están siguiendo ustedes o los que están siguiendo este capítulo diario. Hoy estamos en Mateo, creo que el viernes se leyó Mateo capítulo 5, donde habla de las bienaventuranzas. Y este hermano dice: yo tengo una inquietud. Es un hermano que está empezando en el Evangelio, tiene mucha hambre de la palabra y él estudia, está ahí y claro, tiene muchas inquietudes. Dice: mire, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa pobres en espíritu? Porque ahora leímos aquí en las bienaventuranzas, dice: bienaventurados, dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Me pregunta, ¿no? Bueno, no sé si usted sabe quiénes son los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son los que prácticamente se han rendido a Dios. Los que en verdad han reconocido que son pecadores y que pues están condenados por el pecado y que solamente la fe en Jesús es la que nos puede restablecer y salvar. Cuando llegamos a ese punto crítico, yo diría, o tal vez ese punto tan importante, ¿sí? Cuando nos doblegamos ante el Señor y nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos que Él murió por nuestros pecados y lo aceptamos en nuestra vida como Señor y Salvador, en ese momento pues somos los pobres en espíritu. Porque estamos reconociendo que no tenemos absolutamente nada, que estamos vacíos en todo sentido y que solamente Cristo por su gracia nos puede llenar.
Los pobres en espíritu, cuando nos doblegamos ante el Señor, cuando nos rendimos ante Él. Y entonces por eso Él dice, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que nos está diciendo aquí, ¿no? Es el que ha pasado de la muerte a la vida. Porque estábamos muertos, pero nos acabamos de enterar y nos rendimos. Decimos, sí, Señor, estoy muerto en mis pecados, muerto espiritualmente, solo tú me puedes salvar. Bueno, acabo entonces en ese momento de rendirme al Señor. Pero muchas veces no pasa esto. Puede ser que pase mucho tiempo, años, de pronto pues estudiando la palabra, conociendo el Evangelio, pero sin hacer la parte esencial de rendirse a Cristo, de humillarse ante el Señor. Tal vez falta el rendirse. Tal vez podemos conocer en teoría todas las cosas, pero falta el rendirse a Dios. El dejarlo todo y decir, aquí estoy. Esto para mí es el punto de quiebre, podemos decirlo ahí, de nuestra transformación, de nuestra vida como creyentes. Mientras no suceda esto, podemos quedarnos ahí en un tiempo, en un momento, donde tal vez estamos como convencidos o engañados de que todo lo que estoy haciendo es para el Señor, cuando en verdad no nos hemos rendido a Él. La rendición a Dios es humillarse completamente a Él y aceptar la vida que Él nos ofrece. Porque de otra manera podemos caer en cierta religiosidad y solamente estar engañados, como digo, de esto, ¿no? Los filisteos, regresando al texto, ellos no terminaron de entender ni comprender, aun cuando tenían la oportunidad de rendirse y reconocer quién era Dios, pero ellos sacaron de su vida y más bien pues prefirieron la muerte y no la vida que el Señor nos daba. Piénselo bien en esto, para mí es lo más importante, la rendición a Dios. En el momento sí tenemos que extenderlo este tema. Incluso sé que, bueno, un grupo de mujeres se acabaron de leer, no sé, están leyendo otro grupo, rendición a Cristo, no sé, creo que algo así es el tema, el título, así es, rendición a Cristo. Es un buen libro, un buen tema, donde sí tenemos que entenderlo, lo que significa esto, ¿no? Pues, si usted tiene alguna duda con respecto a esto, sí sería bueno aclarar, porque el Señor quiere que cada uno de nosotros terminemos rindiéndonos a Cristo, sometiéndonos completamente a su voluntad, dejando todo lo que de pronto nos estorba u obstáculos en nuestras vidas que impide que en verdad seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Es solamente la rendición a Cristo, el humillarse a Dios. Y por eso, hermanos, ahí les pongo estos 3 puntos, ¿no? Criterios incorrectos. Yo sé que hay cientos de criterios incorrectos en nuestra vida, lamentablemente, ¿no? Pero en este texto que hemos visto, el Señor nos muestra estas 3 cosas, ¿no? Criterios incorrectos, creer en Dios a manera personal. Así no funciona. Esos son solamente criterios humanos, no divinos. Son incorrectos. Esto nos destruye. El otro era, Dios no es prioridad. Criterio incorrecto. No, es que hay cosas más importantes. Mi familia, mi trabajo. Dios, pues que espere. No hay prioridad. Esto es incorrecto. O no rendirse a Dios. Totalmente incorrecto. ¿Qué tenemos que hacer? Poco para concluir aquí, yo puse esta parte, ¿no? Analizando todo esto de este capítulo que me pareció muy interesante. Los criterios del ser humano basados en su propio razonamiento siempre van a estar lejos de la verdad absoluta. ¿Cuál es la verdad absoluta? La Biblia. Y dando lugar a una vida sin sentido y sin propósito. Eso éramos antes, los que ahora ya hemos creído. Teníamos criterios totalmente errados, equivocados con respecto a la verdad absoluta y por eso nuestra vida no tenía sentido ni propósito. Esto es a donde se llega, ¿no? Pero solo la rendición a Cristo, hago énfasis en esto, solo la rendición a Cristo, el creer, aceptarlo a Él, el tenerlo en nuestros corazones a Jesús, pues solo la rendición a Cristo nos hará conocer la verdad y esta verdad nos hará libres de toda cadena de opresión
y de toda condena. Es solamente el rendirnos a Cristo. ¿Sí ven? Entonces Él nos va a hacer conocer la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios, esta verdad que nos hace libres de toda, como puse ahí, de toda cadena de opresión, de toda esclavitud y de toda condena. Los criterios correctos, verdaderos, vienen o están solamente en la Biblia. Tenemos que guiar, dirigir nuestra vida solamente en cuanto a los criterios divinos, a los criterios de Dios que están escritos aquí, no a lo que nosotros pensamos. Tengamos cuidado en eso. Nosotros no somos Dios, nosotros somos pecadores, somos los más imperfectos que pueden existir en este mundo por el pecado. Entonces necesitamos de la dirección, de la guía de nuestro Dios que es a través de la Biblia. Solamente ahí, pero el punto de partida, repito, es la rendición a Cristo. Téngalo en mente esto, la rendición a Cristo que nos hace conocer la verdad y la verdad nos hace libres. Bien.